Como hoy generalmente se celebra la Semana Santa, nosotros también aprovechamos la oportunidad para recordar la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Y en el día de hoy tengo un poco la responsabilidad de hablar un poco sobre la expiación limitada, el sacrificio de Jesús que Él hizo en la cruz del Calvario. Es obvio que el capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los romanos es terreno bastante profundo, y creo que cualquiera de nosotros puede quedar corto al intentar exponer esta carta. Sin embargo, con temor y santa reverencia nos vamos a acercar un poco a lo que el apóstol Pablo nos enseña con relación a la muerte de Cristo y todos los beneficios que se derivan de él. El apóstol Pablo, desde el capítulo 3 en adelante, capítulo 1 y 2, él trata específicamente sobre el estado en el cual se encuentra la humanidad sin Cristo. Todos están muertos en delitos y pecados. Y del capítulo 3 en adelante, el apóstol Pablo él trata de manera extensa sobre el corazón del Evangelio, que es la doctrina de la justificación. Se va a recordar ahí en Romanos 3, 28, cuando él golpea con el martillo la mesa y dice que concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. En nuestro texto que tenemos aquí, los versículos del 8 al 11, veremos, por lo menos nos vamos a acercar así, vamos a considerar o sacar o observar 5 verdades relacionadas con la expiación de Jesús en la cruz. Y obviamente lo que tiene relación con la doctrina de la salvación. En primer lugar, cuando el apóstol Pablo, él dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, y ahí continúa. Entonces, de esa expresión, cuando dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, entonces derivamos que la salvación, porque hay pecadores que serán salvos de toda esta humanidad perdida, transgresora. Hay un cierto grupo de personas, de estos que estaban perdidos, que serán realmente salvos, a los cuales se les llama el pueblo de Dios, o en el Nuevo Testamento el Israel de Dios. Eso es un hecho. Habrá personas que aquí en esta vida, un día muriendo, saliendo de este mundo, un día estarán en la presencia de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la causa? Entonces la primera verdad es que la salvación de un pecador se debe única y exclusivamente a Dios y su amor para con nosotros. Por eso que el apóstol, cuando entra en el versículo 8, él entra con una conjunción adversativa, diciendo anteriormente que nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos, que en nosotros no hay mérito, no hay nada bueno en nosotros. Aunque los hombres digan que no, si yo no soy tan malo, o yo no soy malo, pero la Biblia dice que somos malos, y que todos somos malos. Por lo mismo, todos necesitamos un Salvador. Por eso el apóstol dice así, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dios pudo habernos dejado en el mundo. Dios pudo haber aplicado la misma norma que aplicó a los espíritus malignos que se rebelaron, o a aquellos ángeles que se rebelaron contra Dios en el cielo. Dios les cerró la puerta, ni el diablo ni los demonios tienen perdón, jamás. Para ellos no hay esperanza. Dice la Biblia que ellos son reos de condenación eterna. Y cuando Adán y Eva siguieron el mismo camino de Satanás, Dios pudo habernos dejado a todos en este estado de condenación. Pero el apóstol dice, pero Dios muestra su amor
para con nosotros, dando a entender con eso de que si alguien llega al conocimiento de Dios para salvación, eso se debe única y exclusivamente a la obra de la gracia de Dios. Antes que Cristo viniera, no existía en el hombre cualquier posibilidad para que pudiese ser salvo. Incluso Dios, antes que enviara a su Hijo, Dios nos había dado la ley. Dios dio la ley a la humanidad. La ley no salvó a nadie. Después, más adelante, siglos más adelante, pero antes que viniera el Señor, se levantaron los hombres más poderosos en materia de conocimiento, los filósofos, Sócrates, Platón y Aristóteles. Pero eso no salvó a la humanidad. Son las dos manifestaciones más potentes de la historia que podrían haber hecho algo por el hombre. No pudieron, porque no hay nada que pueda salvar al hombre, excepto el Señor Jesucristo. Por eso el apóstol dice, más Dios. Dios es quien toma la iniciativa. Dios es quien inicia la obra. Dios es aquel que empieza. Y si Él empieza la obra, Él la terminará por siempre. La pregunta es cómo Dios puede perdonar a un impío. ¿Cómo Dios puede perdonar a un pecador? Porque si Dios es justo, Él no debería perdonar. Él tiene que aplicar la ley. Y si Él aplica la ley, todos estamos condenados. Entonces, ¿cómo es que se produce esto? Entonces alguien comenta, aquel que es justo, en este caso que es Dios, aquel que es justo no perdona. Si un criminal comete un crimen atroz, el juez no le puede decir, te perdono. Porque si él dice, te perdono, él está cometiendo una injusticia, porque ese hombre tiene que pagar el crimen que él cometió. Está este senso de justicia. Entonces, ¿cómo Dios puede perdonar a un hombre impío? Entonces ahí tenemos el drama de la redención, porque aquel que es justo no puede perdonar, no perdona. Pero también por otro lado, aquel que no perdona, no ama. Y ahí tenemos el drama de la redención. Por eso que el apóstol Pablo dice, mas Dios muestra su amor. ¿Para con quién? Para con nosotros. Se encontró la justicia y el amor. Y el resultado es el Hijo de Dios en la cruz. Para que por medio de Él, que pagó la deuda del pecador, nosotros podamos ser salvos. En segundo lugar, podemos darnos cuenta también que el plan de salvación fue programado por Dios desde la eternidad. Porque el texto dice, más Dios, dando a entender que Él inicia la obra, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, mientras nosotros vivíamos en pecado, en maldad y en iniquidad, Dios ya tenía programado un plan de salvación. Y este plan de salvación, Él misteriosamente empieza desde antes de la fundación del mundo. Solo cuando en la eternidad estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y Dios sabiendo que todos nosotros estábamos ya muertos en delitos y pecados, es un misterio. Dios decretó salvar un pueblo para sí. Alguien una vez dijo así, antes que Dios creara los cielos y la tierra, remontándonos prácticamente al tiempo de la eternidad, cuando Dios estaba solo allí, y antes que Dios creara todo,
Antes que Dios creara los cielos y la tierra, en el corazón de Dios ya había una cruz. Es por eso que el Apocalipsis, cuando se refiere al holocausto del Hijo de Dios, dice el Cordero de Dios. Nos habla del Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. No tenemos palabras para explicar esto. Lo que sabemos es que Dios sabía lo que iba a pasar en el Edén, sabía de la gran tragedia que iba a ocurrir en la humanidad. Sin embargo, Dios ya tenía un plan para salvar a los pecadores. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los Gálatas, dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo para salvar a los que estaban bajo la ley. Salvó Dios a pecadores que estaban condenados por causa de la ley. En teología esto se le llama, ¿cómo se le llama a esta obra de Dios? Que en la eternidad Dios programó la salvación de pecadores. ¿A cómo se le llama esto en teología? Pregunta de concilio. Respuesta: a esto se llama el plan o el pacto de redención, que ocurre en la eternidad, donde el Padre crea el plan de salvación, el Hijo se compromete a ejecutar el plan de salvación y el Espíritu Santo se compromete a aplicar la obra de la redención a los corazones de los elegidos. Desde antes de la fundación del mundo, nosotros ya estábamos en la mente de Dios, sin siquiera haber nacido. Muchas y muchas generaciones aún no habían venido a la existencia y nosotros ya estábamos en la mente de Dios. Porque el plan de salvación fue hecho cuando nosotros aún éramos pecadores. Cuando aún estábamos en el mundo, deleitándonos en nuestros pecados, en todas nuestras miserias, en todas nuestras ignorancias, en las cosas que hoy nos dan vergüenza, había un plan que estaba siendo ejecutado y que ni siquiera el diablo, ni los demonios, ni el infierno han podido frenar. Porque la obra de la redención es irrevocable. No se puede frustrar. En tercer lugar, nuestro texto nos lleva a la conclusión que Cristo es el único que puede salvar al pecador. Porque Él fue el que vino y murió por nuestros pecados. Por eso dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que estando o siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No fue el apóstol Pablo, no fue ninguno de nosotros, no fueron los credos de la iglesia que hicieron la obra, fue la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cristo fue aquel que murió en la cruz y solo por medio de Él nosotros podemos ser salvos. Esto es algo que tiene que quedar muy claro, porque, escúcheme bien, va a llegar aquel día, el día de la muerte. Va a llegar aquel día en que usted va a tener que dejar todo aquí en esta vida y va a tener que partir rumbo a la eternidad. Y si Dios le preguntara: ¿por qué yo tengo que dejarte entrar? No porque yo me congregaba en una iglesia bíblica, no porque yo me congregaba en una iglesia reformada, no es que yo fui bautizado, no es que yo contribuía con mis ofrendas, no, es que yo siempre intenté hacer el bien. Yo era amigo del pastor, yo ayudé a fundar la iglesia. Si la respuesta es esa, usted está condenado. Usted estará perdido. Por eso, ante ese evento, nosotros siempre tenemos que pensar: solo en Cristo
yo he creído. Solo en Cristo yo he confiado. Cualquier otra cosa es arena movediza. Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Jesús es la vida. No es Pablo, no es María, no es Juan, no es Pedro, no es la iglesia. Es Cristo. Y el texto dice claramente que Cristo fue el que murió por nosotros. Por lo tanto, nuestros ojos deben estar puestos en Él, solo en Él, y nada más que en Él. Y por eso que los reformadores y luego los puritanos hablaban en solo Christus, solo Cristo, solo Él puede salvarnos, solo Él puede redimirnos, porque fue Él quien pagó el precio, fue Él quien cumplió la ley, y fue Él quien se colocó en lugar de nosotros para redimirnos de nuestros pecados. Cristo, dice la palabra, cuando nosotros aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. A eso se le llama técnicamente la expiación. Cristo en la cruz expió nuestros pecados. Él hizo la expiación. ¿Qué significa esta palabra? Que no es tan común en el Nuevo Testamento, sí en el Antiguo. ¿Qué significa cuando la Biblia dice que Él expió nuestros pecados? La palabra expiación literalmente significa cubrir. Cubrir. O también aplacar. Era utilizado en el Antiguo Testamento cuando era hecho el sacrificio de sangre de animales. Cuando se degollaba el animal, el sacerdote tenía que tomar la sangre y tenía entonces que rociarla alrededor del altar, en el cual estaba en la puerta del tabernáculo. Cuando esa sangre derramada de un animal que simbolizaba al Cordero de Dios, que vendría más adelante, ocurría entonces la expiación. El pecado del hombre era cubierto. Y se producía así el perdón de pecados. Además, tenemos en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, cuando el macho cabrío era sacrificado, él era llevado al desierto. El sacerdote colocaba sobre él una de sus manos y hacía la transferencia de la culpa del pecador hacia el animal, hacia el macho cabrío. Y luego enseguida el macho cabrío era soltado en el desierto y se iba a perder y nunca más iba a volver a la ciudad. Dando a entender con eso Dios que es esa la manera como Dios trata con el pecado cuando es hecha la expiación. Dios perdona y perdona para siempre. Nunca más tendré memorias de vuestras transgresiones, dice el Señor. Así entonces, cuando era realizado en el Antiguo Testamento la expiación, la culpa del hombre que ofrecía el sacrificio, la culpa por el pecado era perdonada. La ira de Dios, que la reprobación de Dios, era aplacada. Y como nosotros podemos ver entonces en la palabra de Dios, es la expiación de Cristo en la cruz la que genera la propiciación por nuestros pecados. O sea, cuando Cristo en la cruz derramó su sangre por nosotros, Él desplazó de nosotros la ira de Dios que estaba sobre nosotros. La ira de Dios fue aplacada. En este sentido, porque el texto es claro, dice, ¿por quién Cristo murió? Si le preguntamos al texto, le preguntamos al apóstol, ¿por quién Cristo murió? La respuesta es, Cristo murió por nosotros. ¿Y quiénes son nosotros en el texto? ¿Quiénes son? Como
leímos en el devocional, son las ovejas del Señor, es la iglesia del Señor. Y nosotros creemos con toda convicción que Cristo, Él no derramó su sangre por toda la humanidad. Porque si fuese así, ya que la expiación es eficaz, luego todos serían salvos. O tendríamos que hablar de la redención universal de la humanidad. La expiación de Cristo es limitada en el sentido de que Cristo, Él murió por su pueblo. Llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cómo es posible que alguien vaya al infierno a pesar de que Cristo murió por él? Es por eso que nosotros decimos con toda reverencia y humildad, Cristo murió por mí. Cristo murió por mí. Y el apóstol, refiriéndose y mirando a la iglesia, dice, Cristo, Él murió por nosotros. Tal cual ocurría con el macho cabrío del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando alguien llevaba un cordero para que el sacerdote lo sacrificara, era perdonada la culpa de la persona que lo ofrecía. No era por todo el mundo. Todo el mundo iba a ser perdonado por la sangre de ese cordero. La expiación se realizaba por la persona que lo presentaba. En este caso, tenemos que decir que la expiación de Cristo en la cruz fue objetiva y vicaria. O sea, Cristo en la cruz murió por personas específicas. No murió por todos de una manera subjetiva. Cristo murió por personas que Él conocía. Y esas personas que Él conocía, muchos de ellos hoy están aquí. Porque Él murió por nosotros. Es profundo, esto es demasiado profundo. La verdad que uno se queda corto en palabras para intentar expresar o explicar cuando el apóstol dice Cristo murió por nosotros. No fue por el mundo. En Juan 17 Jesús dice, yo no ruego por el mundo. No ruego por el mundo. Ruego por los que me diste, porque son tuyos. Y tú me los diste. Y aquí el apóstol dice claramente de que Cristo murió por nosotros. Si Cristo murió por nosotros, obviamente que nuestra deuda fue quitada. La ira de Dios fue desplazada de sobre nosotros. Es porque la expiación es objetiva. Murió en lugar de alguien y es vicaria. Murió en el lugar de otra persona. La expiación también es limitada. Aquí no aparece la palabra mundo. Cristo murió por todo el mundo de manera general y en particular por cada uno de los pecadores. No, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por su iglesia. Como lo dice el apóstol nuevamente en la carta a los Efesios. El marido debe amar a su mujer, a su esposa, y debe dar, si es necesario, su vida por ella, como Cristo, que amó a su iglesia y se dio a sí mismo por ella. La expiación también, nosotros podemos ver que la expiación es eficaz. O sea, aquellos por los cuales Cristo murió serán eficazmente salvos. Y aunque ellos vivan en China, en Pakistán o en cualquier lugar remoto, el mensaje del Evangelio va a llegar a ellos. Y ellos van a creer, porque en la lista final de la redención no va a faltar ninguno de los escogidos del Señor. Todos estarán allí. Todos. Cuando el Señor nos llame por nuestro nombre, podremos decir, presente, estamos. No habrá silencio cuando se mencione un nombre. No, era escogido pero no quiso. Era escogido pero se juntó con demás.
Era escogido pero andaba con Diótrefes. No. Era escogido pero apoyó a Judas Iscariotes y fue con él. No. Todos aquellos por los cuales Cristo murió un día estarán en la presencia de Dios. Porque la expiación es eficaz. Ninguna gota de la sangre de Jesús en la cruz fue derramada en vano. Murió, pero el hombre no creyó. Y Dios dijo, pucha, hice todo lo posible para salvarte, pero tú no quisiste. Nuestro Dios no es un Dios de papel, no es un Dios impotente, que quiere pero no puede. Al contrario, la palabra dice que todo aquello que Jehová Dios quiere, lo hace. Y no hay nadie que se pueda oponer a su plan. La expiación también que Cristo realizó en la cruz, Él la termina en la cruz, pero Él la empieza desde el momento que Él da inicio a su ministerio. De tal manera que la expiación hecha por Cristo fue hecha por medio de sus obras. O sea, nosotros somos salvos por las obras. Que quede claro. Pero no las nuestras, sino las de Él. Él obedeció la ley. Él la cumplió. Y en la cruz la transfirió su justicia a todo aquel que cree en Él. En la cruz Él recibió nuestra culpa, nuestra transgresión, pero Él nos devolvió la justicia y la salvación. ¡Qué glorioso evangelio tenemos en la persona de Cristo! La expiación fue hecha por medio de la obediencia activa, lo que se conoce en teología como la obediencia activa de Cristo, que es cuando durante todo su ministerio Él cumplió toda la ley, cumplió el espíritu y la letra de la ley. Y en la cruz ocurre lo que se llama la obediencia pasiva de Jesús. Se coloca en lugar de pecadores, se coloca en mi lugar y muere por mí. Y si hablamos de ustedes, podemos decir que Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros, de tal manera que cuando venga el juicio final, seremos encontrados en Cristo Jesús. Por eso esta potente declaración del apóstol Pablo cuando le escribe a los filipenses, para que vosotros seáis hallados en Él. Para que vosotros seáis hallados en Él. No dice en la iglesia, ni en la religión, ni en ninguna otra cosa. Hallados en Cristo Jesús. Y obviamente, como ya lo dije, la expiación de Jesús en la cruz fue la que generó la propiciación. Cristo aplacó la ira de Dios, cubrió nuestro pecado, nuestra culpa, y no solo eso, Él desplazó la ira de Dios. De tal manera que ahora ya no somos hijos de la ira, como los que están afuera. Nosotros somos hijos de la luz. Nosotros somos hijos del gran Rey y tenemos comunión con el Señor por medio del Señor Jesucristo. Cristo, nada más que Cristo. Es lo único que tú necesitas, es tener a Cristo. No puedes tener nada en este mundo, ni salud, ni vida, ni familia, tragos amargos, cosas terribles tendrás que enfrentar. Pero si tú tienes a Cristo, lo tienes todo. La ira de Dios ya no está sobre ti. Tu pecado ya fue cubierto. Tu mayor problema se llama pecado. Tu mayor problema no es económico. Si no, Dios nos habría mandado un economista. Tu mayor problema no es un problema de salud. Si no, Dios nos habría mandado un médico. Tu gran problema no es un problema
de naturaleza cultural. Si no, Dios nos habría enviado a un intelectual. Dios nos dio a un Salvador porque nuestro gran problema se llama pecado. Y Él, solo Él, puede salvarnos de todos nuestros pecados, de todas nuestras transgresiones. Para terminar, rápidamente en los textos siguientes, usted va a encontrar una lista de todos los beneficios de la expiación. Una lista de todos los beneficios que nos son aplicados por el hecho de Cristo, de esta frase, de que Cristo murió por nosotros. La muerte de Jesús, su expiación, tiene resultados extraordinarios sobre la vida de aquellos que creen en Cristo Jesús. Número 1, por medio de la expiación tenemos la justificación. Versículo 9, mucho más. ¿Entiende esa expresión? Pues mucho, va subiendo la temperatura, va subiendo. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. La expiación nos dio la justificación. Ahora hemos sido declarados legalmente justos delante de Dios, porque Dios se dio por satisfecho en la cruz. Las demandas de la ley todas fueron cumplidas, pero el pecador tiene que morir, tiene que pagar. Jesús dice, yo pago la deuda. Yo pago la deuda. A Cristo no lo mataron, Él se entregó por nosotros. Dice la palabra de Dios. No fue un fracaso político. Jesús no murió por una causa política, murió para salvar a su pueblo. Y el apóstol dice que ahora somos justificados por o en su sangre. Segundo, por medio de la expiación de esta expresión, Cristo murió por nosotros, se nos dice ahora que seremos salvos de la ira. Versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Cuando pase la ira de Dios o venga la ira de Dios sobre este mundo, en la segunda venida, la ira de Dios pasará. Si estamos vivos, es muy probable que no. Es muy probable que no, porque todavía faltan aguas que pasar, que tienen que pasar debajo del puente. Varias profecías aún no han sido cumplidas. Pero no sabemos cuándo. Tiene que aparecer el anticristo, va a venir la terrible, gran tribulación sobre la humanidad. El evangelio tendrá que ser predicado en el mundo entero y la conversión del pleroma, que son los judíos escogidos. Eso todavía está por verse, todavía no ha ocurrido. Pero cuando eso ocurra, el Señor vendrá por segunda vez a este mundo, ya no como siervo, ni como cordero, vendrá como león, vendrá como juez, vendrá a cobrar venganza de todos aquellos que le dieron la espalda al Evangelio. Y caerá sobre ellos la ira de Dios. Pero sobre nosotros, dice el apóstol, seremos salvos de la ira. Y ya no veremos al Padre como juez, sino como Padre. Dios es nuestro Padre. No habrá por qué temer aquel día. Tercero, nos dice el apóstol que por causa de la expiación fuimos reconciliados, porque estábamos peleados, ¿o no? Estábamos enemistados. Cuando dicen así, no, este hombre se reconcilió con su mujer, ¿por qué se habla así? Porque estaban separados, estaban peleados, pero ahora fueron reconciliados, se unieron. El apóstol Pablo dice que nosotros, por causa de la muerte de Cristo en la cruz, nosotros fuimos reconciliados, versículo 10.
Porque siendo enemigos, usando el gerundio continuo, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ahora, Dios es nuestro Padre, y más que nuestro Padre, es nuestro amigo, no es nuestro juez. Recuerdo una vez una historia en una iglesia determinada. A la parte de afuera del templo habían descargado bastante ripio que iban a construir. Y mientras ocurría el culto, había unos niños, que me parece que aquí nunca ha ocurrido eso, había unos niños que se pusieron a jugar en el ripio, en la montaña, y andaba entre ellos el hijo del pastor. Y él subía y bajaba y tiraba piedra. Una gran diversión. Llegó un diácono y le dijo, lo acusó al niño, le dijo, pastor, su hijo es el principal, ¿ya? Y lo acuso para que usted tome las providencias. Entonces el pastor le dijo, llegó y le habló fuerte al hijo, le dijo, córtala. Pero después lo mira y le dice, no te olvides que somos amigos, soy tu papá. Nosotros también aquí a veces hacemos cosas que no le agradan a nuestro Padre Celestial. Y Él nos llama la atención, ¿o no? Pero siempre con el ceño así fruncido, pero no te olvides que somos amigos. Soy tu Padre. Así que ven para acá. Fuimos reconciliados. Ya no hay temor a la muerte, al juicio, a la ira, a la condenación, ni al diablo, ni al infierno, ni a la pobreza, ni a la soledad, ni a la muerte, ni a la enfermedad. Tenemos ahora comunión con nuestro Padre Celestial. Fuimos reconciliados. ¿Qué importa entonces si los hombres no nos quieren? Si nos odian, si nos desechan, si nos critican por causa de la palabra, si nos llaman de mentes cerradas, trogloditas, fósiles teológicos, ¿qué importa? Si lo principal lo tenemos, que es Dios. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Un hombre con Dios es mayoría. Un hombre con Dios es mayoría. Y dice el apóstol Pablo, cuarta bendición, somos salvos por su vida. Versículo 10, y mucho más. Mire, y él se da cuenta que él va escalando, va escalando, va escalando. Dice, no solo esto, ahora en el versículo 10 dice, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Obvio que cuando Dios se manifieste en justicia y en santidad, no va a derramar su ira sobre nosotros, que seremos salvos por su vida. Y mire el apóstol, mire cómo él trabaja, mire cómo empieza el versículo 11. Se da cuenta que él va subiendo, y no solo esto. Oye, pero justificado ya nos basta. Se acabó la culpa, la corrupción se acabó. Ya estamos reconciliados con Dios. Seremos salvos de la ira. Somos salvos por su vida. Pero no solo esto. No solo esto. Y ahí cierra con una llave de oro que para nosotros generalmente la pasamos totalmente ignorantes. No solo esto, sino que también nos gloriamos, o cambia la palabra, nos gozamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. No solo estamos justificados por la expiación, no solo somos salvos de la ira,
No solamente fuimos reconciliados con el Padre, no solamente seremos salvos por su vida. Más encima ahora nos podemos gozar en Dios por causa del Señor Jesucristo. Gozo inefable y glorioso. Yo estoy en paz con Dios. ¿Quién iba a saber que a menos de un mes atrás, Roberto Molina, que estaba aquí con nosotros, iba a ser el último culto? Como también en febrero nuestro hermano Juan, el último culto. Y vino la muerte de una, sin aviso, sin nada, un puro zapatazo. Ni siquiera dio tiempo para hacer una llamada, pedir ayuda. Y se acabó la vida. Y a nosotros también nos puede pasar. Pero ya tenemos todo esto. Y nos podemos gozar y decir en nuestros momentos a solas con Dios: yo espero ese día glorioso cuando me llames a tu santa presencia. Estaré contigo ya libre para siempre. Ya no debo estar luchando con el sueño, intentando orar, y los pensamientos van y vienen. Un desánimo impresionante en la hora de dirigirse a un culto. Estoy cansado. Tengo tantas cosas que hacer. Toda esa lepra se acabará en el día que la espada caiga de nuestra mano, cuando estemos en la presencia de Dios. Es el gozo de la gloria. El doctor Martin Lloyd-Jones, él dice así: es inexplicable cómo que los cristianos anden en psicólogos y en psiquiatras, si deberían ser las personas más felices del mundo, porque son los más bendecidos de todos. Termino, hermanos, con dos aplicaciones prácticas. Primero, usted que no es cristiano, usted que está encima del muro, el muro lo hace el diablo, está encima del muro, ni para acá ni para acá. Usted que no es cristiano, recuerde claramente esto: Cristo murió para salvarnos de la ira venidera. ¿Usted está claro? ¿Tiene bien clara la película? Que si usted no se arrepiente de sus pecados, enfrentará la ira de Dios. En ese día, nadie te podrá librar de las poderosas manos de Dios. ¿No dice la palabra de Dios que es cosa terrible caer en las manos de un Dios vivo? Y toda tu vida estuviste escuchando: arrepiéntete, arrepiéntete, conságrate, busca a Cristo, lleva esto a serio, toma esto en serio. Esto no es un juego, esto es algo de vida y muerte. Y un día puede ser que tú salgas de este mundo sin estar preparado. Tendrás que enfrentar la ira de Dios. Nadie te podrá librar de ese día. Por eso el apóstol Juan, cuando escribe su carta a las 7 iglesias, y le dice: porque tú has caído, recuerda de dónde caíste, y no le dice: y anda a la iglesia para que hagan un exorcismo por esas malas vibras que tienes, para que te declaren prosperidad, bendición y gozo. Juan dice: acuérdate dónde has caído, o de dónde caíste, y arrepiéntete. Porque el arrepentimiento es el único medio que existe para que podamos ir a la cruz de Cristo y arrepentirnos de nuestros pecados. Espero que no sea tu experiencia de un día decir: me dijeron, cuántas veces me hablaron,
me hablaron, me dijeron de mil formas y maneras, pero yo nunca quise. Nunca quise. Yo siempre preferí el pecado. O mañana. Lo voy a hacer mañana. Cuando la Biblia dice, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el desierto. Hoy es el día de la salvación. Y este mensaje es para todos los que aquí estamos, pero principalmente para aquellos que aún no han abandonado sus armas, las armas de la rebelión, para que se arrepientan y vengan a Cristo. Porque hay aún una promesa, que todo aquel que venga a Cristo no será rechazado. Y el profeta Isaías dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle mientras está cercano. Deje el impío sus caminos y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar. Este es el mensaje que nosotros debemos hacer retumbar. La ira de Dios viene. ¿No te va a salvar tu teología? No es que yo estoy bautizado. No es que yo soy reformado. No es que yo soy amigo del pastor Miguel, peor. Yo dije, Señor, no lo conozco. No lo he visto ni en pelea de perro este. No sé. Tú sabes, Señor, todas las cosas. El Evangelio no es un juego. ¿Sabía usted que la iglesia es el lugar más terrible del mundo? Porque Dios está aquí. Y Ananías y Zafira lo olvidaron y mintieron y cayó el juicio. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, dice el proverbio. Hoy es el día. Hoy es el día. La ira de Dios viene. En segundo lugar, usted que es cristiano. ¿Usted es cristiano o no? El amén tibio. ¿Usted es cristiano? Amén. ¿Usted se gloria en la cruz? ¿Se goza? ¿Derrama sus lagrimones? Cuando está a solas en su dormitorio y nadie ve nada, allí la intimidad con Dios le conmueve la expiación de Cristo. Lo puedes contemplar, lo puedes ver. Te das cuenta que es lo más glorioso que te pudo haber pasado. Siempre lo digo. Casado, bien casado, con hijos, con nietos, con estudio, con todo. Pero nada de eso se compara con Cristo Jesús. Todo es opaco. Todo es opaco. Todo se acaba, se termina, se pudre, se quema. La gente se va, se enoja. En fin, mil cosas. Pero Cristo permanece fiel. Fiel. Y queremos seguir en este santo camino para siempre. Y nuestro lamento es no haber conocido a Cristo antes. ¿Por qué no lo conocí antes? ¿Por qué no fui llamado antes? Habría sido libre de tantas tristezas, de tantas aflicciones. Es el mayor gozo y privilegio que tenemos, tener a Cristo. Y es por eso que el apóstol dice, y no solo esto, después de haber mencionado tremendas bendiciones. Y no solo esto, hermanos, también hay una pepita de oro. Nos gloriamos. Nos gloriamos ¿en quién? Mire, ¿en quién? En Dios. Por el nuestro Señor Jesucristo. Somos locos. ¿Listo? Somos locos. El mundo nos mira y nos dice, están locos. Ni siquiera saben si vino o no vino, si murió o no murió. Si le preguntamos a un judío, fue un chanta Jesús. Jesús fue un chanta. Pero para nosotros es un peso de gloria creer en Cristo. Y somos los más felices de todos los seres humanos. Termino solo con una frase del doctor Martyn Lloyd-Jones. Él dice así, el problema
de la mayoría de los cristianos es que jamás han visto la inmensidad y la grandeza y el alcance de la cruz. Ay, que estoy desanimado. Es que no hablan conmigo. Es que no me ayudan. Es que no me escriben. ¿Sabes lo que te falta? Pon tus ojos en la cruz. De allí mana la fuerza y la virtud. De tal manera que con o sin, hermanos, voy a seguir igual. Porque Cristo es nuestra perla preciosa, nuestro mayor tesoro, nuestro gozo, nuestra paz. Y no solo esto, nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Él, solo a Él, sea la gloria, hoy y siempre. Cristo, nada más que Cristo, tan solamente Cristo, Jesús. Lo digo en la casa, a mis nietos, a todos. Cristo, tan solo Cristo, es nuestro máximo gozo en esta vida. Si lo tenemos a Él, hermanos, lo tenemos todo. Amén.